Hoy vamos a ver y vamos a empezar con el origen de la cena del Señor. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale la cena del Señor? Las cosas, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros hacemos en nombre del Señor, no las hacemos nomás porque sí. Aleluya. No las vamos a hacer nomás porque todos las hacen, porque todos las practican. Hay cosas que están en error, hermano, y mucha gente las hace. Hace un tiempo, hermano, yo no pude asistir a un servicio en el cual se predicó acerca de cuando el pueblo de Dios anda en tinieblas, hermanos. Pero de lo poquito que me pude enterar, me dio gusto, hermano, porque el Señor me habló por lo que se enseñó aquella vez. Y esto viene, hermanos, a que las cosas que hacemos nosotros como hijos de Dios no son porque sí. Un asunto del que se trató aquel domingo, lo puede usted buscar y encontrar en el podcast, fue acerca del moño negro que se pone cuando hay un difunto, hermanos. Amén. ¿Por qué se pone un moño negro? No voy a dar un repaso de eso, mi hermano, mi hermana, pero eso es un asunto del mundo. Nosotros los cristianos no tenemos que seguir las modas del mundo. Amén, aleluya. Ninguna de las modas, hay muchas, hermanos. Es como un reloj. Es un reloj, como un calendario, hermano, que sigue dando vueltas y se va manifestando mes con mes asuntos del mundo, modas del mundo, los carnavales, el Halloween, algunas fiestas del mundo que no son buenas. Ahorita se acerca lo que el mundo le llama la Pascua. Nada tiene que ver la Pascua del mundo. Una coneja, imagínense, que pone huevos, no tiene nada que ver con el asunto del Señor. Nada tiene que ver. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo no les voy a decir todas las cosas que el mundo hace mal, porque son muchas, hermano, y no va a dar tiempo, hermano, de tanto. Pero clávese esto en su mente, hermano. Lo que se mueve en el mundo son espíritus de las tinieblas, son demonios, e incitan a las personas a practicar el pecado. Ahora, teniendo eso en mente, hermano, usted va a tener que discernir, va a tener que poner, hermano, su fe a trabajar y discernir qué está bien y qué está mal. Aleluya. Qué está bien y qué está mal. Esto, mis hermanos y mis hermanas, no es un juego. Su vida de usted, de cada uno de ustedes, está en riesgo de perecer, y no solamente de este cuerpo físico, hermano, sino pasar toda la eternidad en condenación, en el lago de fuego y azufre, mis hermanos y mis hermanas, en el infierno, que está preparado para el diablo y sus ángeles, no está preparado para nosotros, los hombres y las mujeres. Pero somos echados ahí, perdón, hermanos, son echados ahí muchos a causa del pecado, de haber muerto en pecado, hermano, de haber menospreciado al Señor. Gracias, hermana. Por menospreciar al Señor y no seguir su palabra. Aleluya. Por eso muchos son echados al infierno. Vamos a leer, hermanos, aquí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26 y versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto, mis hermanos y mis hermanas, la Pascua es el asunto central de la cena del Señor. La Pascua, dice. Pero fíjese cómo dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta, mis hermanos y mis hermanas, de varios días. Este es un asunto de los judíos que son de sangre, hermanos. Ellos están obligados por el Señor a practicar los rituales de la Pascua. Dice, versículo 18, y él dijo, palabras del Señor, hermanos: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Id a la ciudad, dice el maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué es la Pascua, hermanos? ¿Sabe qué es la Pascua? No. ¿Sabe qué es la Pascua de los judíos? Aleluya. Miren, hermanos, en el mundo le dicen Pascua. En el mundo. Esto no es del Señor, hermano.
En el mundo le dicen Pascua a cuando las familias se juntan, hacen una comida y empiezan a reventarse huevos llenos de confeti en la cabeza. A eso le llaman Pascua en el mundo. Pero eso, mis hermanos y mis hermanas, está mal. Todo aquel que practique la Pascua del mundo, mis hermanos y mis hermanas, atrae condenación a su vida. Y si usted llegó a practicar la Pascua que hacen en el mundo, tiene que arrepentirse de eso, mi hermano y mi hermana, de manera pública, delante del Señor. Aleluya. Pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Cuando una persona practica la Pascua del mundo, está despreciando la sangre del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y otra cosa también, mis hermanos y mis hermanas, el Señor dice en su palabra que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. La Pascua del mundo, mi hermano, mi hermana, cuando usted la practica, se convierte en enemigo de Dios, porque así dice la palabra de Dios. Cualquiera que se constituye, que se hace a sí mismo amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. No hay para dónde hacerse, hermano. El propósito por el cual predicamos aquí, hermanos, y yo lo digo eso de mi parte, hermano, yo no puedo hablar por nadie más, es para que las almas se salven, para quitar las tinieblas, las mentiras del enemigo y compartir solamente la palabra verdadera de Dios. Aleluya. Yo he escuchado muchas veces que en otros lugares predican muy suavemente, hermanos, y a muchos les gusta eso. Por eso se van a otra parte a escuchar cosas suavecitas. Algunos ni predican, hermano. Algunos ni predican, nomás cuentan 2, 3 chistes delante del púlpito y ponen a la gente a cantar. Todo el servicio a cantar, hermanos. Póngase a pensar. Vamos a tener toda una eternidad, mi hermano y mi hermana, para cantarle al Señor. Toda la eternidad delante del Señor. Es cierto, hay que darle cantos al Señor. Pero ahorita tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Aleluya. Mucho trabajo que hacer. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mire cómo es el Señor Jesucristo. Cuando usted escuche hablar al Señor aquí en la palabra, hermano, pues mi escritura así lo tiene con letras rojas, si se pueden dar cuenta. Cuando viene así con letras rojas, a veces viene con remarcados, son palabras directas del Señor Jesucristo, que Él lo dijo con su boca. Usted cuando las lee, se puede dar cuenta, primeramente, de cómo es el Señor, cómo era su persona, Él cómo se comportaba. Y yo siempre les he dicho, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor es un caballero. A Él le preguntaron, ¿quién te va a entregar? ¿Soy yo? Le decían muchos. Y el Señor se dio cuenta de lo que había en el corazón, porque muchos se entristecieron, dice aquí. Y entonces Él les respondió. Él no les podía decir, hermanos, abiertamente quién era. Él ya lo sabía. Pero les dio un indicio, hermanos. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El Señor actuó en misericordia con sus discípulos. Dijo, a la verdad está escrito de él, mas, fíjese, está escrito de él, del hombre que le iba a entregar. Dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel que me va a entregar, dice el Señor. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Más adelante, mis hermanos y mis hermanas, en dos servicios, quizás más adelante, vamos a ver el asunto de las amonestaciones a los que practican en pecado la cena del Señor. No cualquiera lo puede practicar, hermano. No cualquiera lo puede practicar, pero todos los que son cristianos y se han hecho hijos de Dios la deben de practicar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Una de las consecuencias, hermano, que es que juicio, come y bebe para sí, hermano, se cumple aquí también. Cuando el Señor dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
porque va a ir a condenación, va a ir a condenación. Y también todo aquel que practica pecado. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿A qué le dijo, hermanos? ¿Qué era el cuerpo? Pan. El pan. Pan. ¿El pan? ¿Seguros? Y el cáliz. ¿El pan? El pan. Bueno, porque veo que están durmiendo, por eso le pregunto. Necesita estar despierto. Si me los ve así es que se me está... Nada, no te preocupes, hermano, no lo digo por usted. Los veo muy serios, pero espero que estén serios porque están poniendo atención. Ya se llevan una palomita ahorita, no se preocupe. Tomad, comed, este es mi cuerpo, el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es el vino? La sangre del Señor. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay una señal, mis hermanos y mis hermanas. El Señor nos mostró una verdad, contándonos una historia acerca del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Es una verdad, hermanos, bien grande, y a veces la gente no le pone mucha atención. Hay mucha verdad, hay muchas leyes espirituales que ahí el Señor Jesucristo nos cuenta. Y una de ellas, mis hermanos y mis hermanas, es acerca de un asunto que es un poco difícil de entender, hermanos. No lo voy a explicar todo. Pero es que las personas cuando mueren, ¿qué pasa con las personas después de la muerte física? A los que mueren, ¿verdad? Unos dice ahí, según la historia, hermanos, van a pasar a condenación. Pero otros, en el tiempo de Jesucristo, hermanos, pasaban a lo que se le conocía como el seno de Abraham, el lugar de descanso de los santos de Dios. Ahora es el reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas. Ya las almas fueron transportadas. El seno de Abraham estaba en el Seol, un lugar abajo en la tierra, y estaba al lado del infierno, hermanos. Al lado del infierno, a un costado estaba. Lejos, hermano. Voy a pensar que cerca, ¿verdad? Entonces, ahí se miraba, mis hermanos y mis hermanas, según la historia, a Lázaro y al rico. Y el rico decía, Padre Abraham, le gritaba, que lo miraba de lejos. Dile a Lázaro que moje la yema de su dedo en agua y la ponga en mi boca. Porque esta flama, esta llama me está quemando, decía. Pero gritaba, hermanos, porque estaba quemándose en el infierno ese hombre rico. ¿Y qué le decía a Abraham? Le decía a Abraham, en tu vida tuviste riquezas. Y en la vida Lázaro él tuvo sus adversidades, sus carencias. Ahora él está siendo consolado. O sea, le dijo, tú no te acordaste de los pobres y menesterosos. Estaba diciendo. Miren, hermanos, lo que les quiero decir con esta historia no son los asuntos que explica el Señor, sino la verdad de que las personas estarán más vivas que ahora. Más vivos que ahora mismo, mis hermanos y mis hermanas. Y con más entendimiento. Van a saber verdaderamente lo que les está pasando. Cuando pase a su vida eterna, ya sea en condenación en el infierno o a vida eterna con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Y dice el Señor aquí, hermanos, dice que Él no beberá más de este fruto de la vid, quiere decir del vino, hermanos, hasta cuando se celebre allá otra vez en el reino de los cielos. Hay varias Pascuas, hermanos. Está la Pascua de los judíos, que es lo que vamos a estudiar hoy. La Pascua que es para nosotros, hermanos, que ya no es Pascua, ya se llama la Cena del Señor. Pero va a haber otro asunto que se va a celebrar allá arriba, hermanos, en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, estando vivo ahora en este momento, no ha probado del vino
Dice del fruto de esta vid, del fruto de la vid, del vino, no lo ha probado, hermanos. Él estando vivo y pudiéndolo hacer, porque nos está esperando. Nos está esperando allá arriba, hermanos, Aleluya. para esa fiesta que se va a celebrar. Ahora, usted cree, hermano, y tiene la seguridad de que usted va a participar de esa cena, de esa comida, de esa fiesta allá con el Señor. ¿Tiene la seguridad? Mire, la seguridad solamente se la puede dar la palabra de Dios, nadie más, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún pastor, ni ninguna pastora, mi hermano, mi hermana. Yo no le puedo firmar un papelito que diga, sí, este entra al reino de los cielos y se lo doy. No, hermano, solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Adelante, hermano. Disculpe la interrupción, hermano. Hay unas gentes en Estados Unidos, ministros, que están dando un certificado por cierta cantidad de dinero para que la gente que pague ese dinero tiene supuestamente la entrada al reino de los cielos, a la presencia de Dios. Completamente una aberración, pecado que están cometiendo, están cegando la vista y el entendimiento de la gente. Pero hay gente que lo está haciendo. Gracias, hermano, por su comentario. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, estamos obligados por el Señor a compartir la palabra verdadera del Señor. Una cosa es la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Y esto es la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. Pero la palabra verdadera del Señor, mis hermanos y mis hermanas, es cuando el Señor se manifiesta a través de lo que Él dijo, mis hermanos y mis hermanas. En cada letra, en cada frase, en cada palabra, el Señor se manifiesta al hombre que dispone su corazón para entenderlo. Aleluya. El que no se dispone, mi hermano y mi hermana, no va a recibir nada. Absolutamente nada. Decía el Señor acerca de los escribas y los fariseos. Decía, vosotros no entráis al reino de los cielos, y a los que quieren entrar se lo impedís. Igual esos hombres que nos comparte el hermano Fernando. Muchos quieren entrar al reino de los cielos, hermano. Imagínense la tristeza que van a recibir muchos que verdaderamente estaban confiando en aquellos hombres que les daban su certificado escrito, que creían que tenían ganado el reino de los cielos por haber dado un dinero. ¿Sabe lo que decía Pedro al mago? Le decía, tu dinero perezca contigo. Amén. El dinero se va a quedar aquí en la tierra, hermano. Y todo lo que tengamos nosotros, las casas, los carros, ropa, lo que traiga usted encima se va a quedar aquí en la tierra. A nosotros se nos van a dar vestiduras blancas. Vestiduras blancas, mis hermanos y mis hermanas. Y quizás todavía tengamos que portar la armadura de Dios. Algunos. Dice aquí, mis hermanos y mis hermanas, acerca del Señor que se está guardando. Él se está guardando. Él se está guardando para aquella gran fiesta, mis hermanos y mis hermanas, que se va a celebrar en el reino de los cielos. Él no ha probado del vino, del fruto de la vid. Desde ese día, hermanos, que pasó hace ya más de 2000 años, hasta el día de hoy, el Señor Jesucristo no lo ha hecho. Ahora, usted, mi hermano y mi hermana, se está guardando también para el Señor. El Señor se está guardando para nosotros. ¿Usted se está guardando para el Señor? Si el Señor ya le dijo qué es lo que no tiene que hacer, ¿no lo ha hecho? ¿O lo sigue practicando? Si el Señor ya le dijo qué es lo que tiene que practicar en su vida para que usted crezca, ¿lo está haciendo o no lo está haciendo? El Señor, mis hermanos y mis hermanas, no miente. Si el Señor algo le ha prometido, el Señor se lo va a cumplir. Pero recuérdese, mi hermano y mi hermana, que la bendición no viene nomás porque sí. La bendición de Dios viene como pago por poner por obra la palabra de Dios. Y ahí sí tiene usted seguridad. Muchos en el mundo le van a decir, no te preocupes, no practiquen la cena del Señor, le van a decir. ¿Para qué haces eso? No, hombre, están locos ahí. Nadie lo hace, le van a decir. Nadie hace eso. ¿Usted cree que hay seguridad en eso?
Los espíritus de las tinieblas que están alrededor del mundo, mis hermanos y mis hermanas, no practican ni tampoco se sujetan a los mandamientos del Señor. Se tienen que sujetar a la autoridad, porque si no son quemados. Pero ellos no practican, mis hermanos y mis hermanas, la justicia que el Señor ha puesto en su palabra. Ahora, ¿usted cree que en el mundo que está plagado de gente que está siendo controlada por espíritus de las tinieblas van a hablar cosas que es verdadera? ¿Cosa sana? No, hermano, tenga entendimiento. De ninguna manera. Y muchos de ellos son nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros ascendientes o descendientes de sangre, o nuestros papás, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, y algunos todavía tienen bisabuelos, o pueden ser también nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros bisnietos, y todavía los alcanza a ver. Son gente del mundo, hermano. Usted ya se ha hecho hijo de Dios. Tiene que haber una separación con el mundo. Usted ya no puede estar pegado al mundo, hermano. Acuérdese, si usted se une al mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando usted toca el pecado del mundo, a usted se le pega el pecado del mundo. No puede estar unido a esos lazos de sangre, hermano, del mundo. Son terribles. Lo van a arrastrar al infierno. Lo van a arrastrar al infierno, mis hermanos y mis hermanas. Yo sé que es doloroso porque estamos viviendo en este cuerpo de sangre, de carne, perdón, y yo lo sé. Estamos hechos de lo mismo, mis hermanos y mis hermanas. Pero sea inteligente, hermano, en recibir el mandamiento del Señor. Usted, mi hermano, mi hermana, no puede practicar de la cena del Señor estando atado a espíritus de las tinieblas. El Señor le da la mano para que usted se tome de la mano del Señor y vaya caminando con el Señor. Pero no puede tener en una mano agarrando al Señor y con la otra, mi hermano, agarrando espíritus de las tinieblas. No se puede. El Señor lo va a soltar y va a decir, si tú quieres continuar en pecado, pues vete. Porque tú me dejaste primero, le dice el Señor. Tú primero me dejaste. Aleluya. Tú primero me soltaste por querer continuar pecando. Así que no se puede, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 12. Ahora sí vamos a ver qué es la Pascua, mi hermano y mi hermana. Porque el Señor Jesucristo la practicó. Y como le dije hace un momento, es un deber de todos los judíos, de los israelitas, todos descendientes de Abraham, mi hermano y mi hermana. Bueno, no de Abraham, sino de Israel, de Jacob, de practicar la cena la Pascua, porque está instituido por el Señor y es mandamiento. Éxodo capítulo 12, versículo número 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Éxodo 12, 26. Vamos a ver qué es la Pascua. Porque la cena que practicó el Señor Jesucristo con sus discípulos era la Pascua, hermano. Y el Señor les dijo en otro pasaje de la Escritura, esto hace 12, 26. El Señor les dijo en otro pasaje, hermano, de la Escritura, creo que es de Mateo, les dijo, esto haced en memoria de mí. Pero era la Pascua, hermano. Era la Pascua, lo que estaba celebrando él. Pero la Pascua es para los judíos, mis hermanos y mis hermanas. Pero él no estaba hablando acerca de practicar la Pascua, sino de practicar la cena que estaba él teniendo con sus discípulos. Era algo especial, mi hermano y mi hermana. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. Vamos a ver eso más adelante también, que esto es un nuevo pacto que hacemos con el Señor. Pero vamos a ver el origen, de dónde sale. Éxodo 12, 26 dice, y cuando, dice el Señor, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Está hablando acerca de la Pascua, hermano. Si tu hijo te llegara a preguntar, ¿qué es esto que haces? ¿Qué es esto que están haciendo? En nuestro caso, la cena del Señor, para los judíos es la Pascua, dice, vosotros responderéis,
es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y de aquí salen, mis hermanos y mis hermanas. Aquí lo cuenta de una forma rápida, ¿verdad? Lo cuenta de una forma rápida, hermano. Dice, ¿qué es primero? Porque es lo que preguntan los hijos. Dicen, es la víctima de la Pascua del Señor. Versículo 27, es la víctima de la Pascua del Señor. La misma Pascua que practicó el Señor Jesucristo. Si conoce la historia, mi hermano y mi hermana, acerca de la Pascua del Señor. Es cuando el Señor libró al pueblo de Israel del cautiverio y esclavitud del pueblo de Egipto. Para cuando se manifestó el Señor esa noche, se conoce como la última plaga, hermano. Porque el Señor hizo muchos prodigios en la nación de Egipto en aquel tiempo, cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Pero dice la Escritura que el Señor había endurecido el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Aleluya. Para que no los dejara ir. Y vinieron muchas plagas, hermano. Muchas plagas muy feas. Y cuando venía cada plaga, hermano, el corazón de Faraón seguía endurecido y no los dejaba ir. Hasta la última, hermano. Hasta la última. Y dice aquí que el Señor pasó. El Señor pasó. Pero fue enviado un acorneador. Espíritu acorneador. Está en la Escritura, hermano. Dice la historia, hermanos, que muchos, no muchos, sino todos los primogénitos, como de hombre, como de mujer, perdieron la vida. Fallecieron en esa noche. Todos, donde no estaba marcado con sangre las puertas y las ventanas, los dinteles y las puertas de las ventanas, con la sangre de la víctima de la Pascua. Dice aquí, hermanos, dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. El Señor pasó, hermano, y miró que aquí estaba la sangre de la víctima de la Pascua, y se la brincó, hermanos, y siguió con la otra que seguía. Ah, mira, aquí no hay. Y ahí fallecía, había una víctima, hermanos. Alguien tenía que pagar. Y si había un varón, un hijo primogénito, moría. Y si no había hijo, pero había ahí un animalito, ese se moría. Todo el primogénito iba a ser muerto. Dice aquí, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Dice, y libró nuestras casas. Esto es la Pascua del Señor. Dice que libró. Fíjense, ponga atención a la palabra de Dios. Dice que el Señor pasó y se brincó, se saltó las casas de los hijos de Israel. De los hijos de Israel. Y después dice cuando pasó, cuando hirió a los egipcios. Pero también dice, fíjense, dice que hirió a los egipcios, pero dice, y libró nuestras casas. El Señor libró nuestras casas. Había espíritus, hermanos, que se estaban manifestando ahí. Yo no puedo decirle con certeza que eran espíritus de las tinieblas, hermano. Porque el Señor también manda sus ángeles para juicio. Y hay referencia en la Escritura, mi hermano y mi hermana, como cuando David miró al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, hermano. Es una historia, hermano, donde el Señor manifiesta el poder que tiene también para quitar vida, hermano, a miles y a miles. Así como pasó aquí en esta parte de la Escritura, mi hermano y mi hermana. Dice que Él libró nuestras casas. Él libró nuestras casas. ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Porque muchos, hermanos, muchos de los israelitas de aquel tiempo también
merecían ser heridos. También, hermano, muchos no se libraban. Pero el Señor tuvo misericordia, hermano, y puso un medio para que el hombre se arrepintiese. Porque dice aquí, fíjense lo que dice. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué no estaban haciendo, hermano? El pueblo de Dios. No todos, hermano, pero la mayoría, ¿qué no estaba haciendo? No se estaba sometiendo a Dios. Y era el pueblo de Dios, hermano. La nación que el Señor escogió. No se estaban inclinando al Señor, no se estaban sometiendo a su palabra, a sus mandamientos, a la justicia que Él ya había declarado a través de sus profetas, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros tenemos escrituras desde el Génesis, pero el tiempo no empieza desde ahí, hermano, a contar. Hay tiempo atrás, mi hermano y mi hermana, que no está escrito aquí. Amén. Y dice el Señor, ¿cómo se lo compruebo? Porque dice el Señor, mi hermano y mi hermana, cuando habla acerca de Noé, dice la Escritura que él era pregonero de justicia. La justicia ya estaba, hermano, de Dios. Y el Señor la manifestaba, aunque no se escribió, hermano, con mano, como la tenemos aquí escrita. El Señor ya la había compartido y manifestado al hombre. Desde antes, hermano, del diluvio, ya estaba. Aunque no hay registro. Pero el Señor dice que así fue, así es. Amén. Ya estaba, hermano. La justicia de Dios ya se había compartido al hombre. Pero mire qué hacía el hombre. Dice que no se inclinaba y no adoraba al Señor. Por eso dice la Escritura que nos libró. Dice aquí, y libró nuestras casas. Cuando pasó el acorneador. ¿Qué es la Pascua, hermano? Dice la Escritura que es una exención. Es un asunto legal, hermano. Estas palabras son como de juicio. Como cuando usted va a un juicio y tiene un abogado y dice, no, ¿sabes qué? Esta persona está exenta. Esta persona está exenta. ¿Por qué? En este caso, hermano, porque alguien ya pagó. Amén. Alguien ya pagó. Hay una víctima. En ese tiempo, hermanos, del Éxodo, se mató un cabrito. Se mató un cabrito y con la sangre un cordero, perdón. Y con la sangre del cordero, hermanos, eran pintadas los dinteles y las puertas de las casas. Se ponía una marca. Y con eso el Señor miraba la marca y pasaba a la otra casa. A pasar como un pase de lista a ver quién no estaba sometiéndose al Señor. En el tiempo que a nosotros nos toca vivir, mis hermanos y mis hermanas, la víctima fue el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en el libro de Lucas? De Mateo, perdón. Dice, habla de su cuerpo, hermano. El cuerpo del Señor fue como pago por nuestros pecados. Y la sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo qué fue? El pacto. El pacto. La sangre del nuevo pacto. Eso es lo que representa el vino, mis hermanos y mis hermanas. Cuando habla acerca de la Pascua, está diciendo que el Señor se brincó, hermanos, como si al pueblo de Dios lo hubiera exentado de pagar lo que debía de pagar, lo que le tocaba a mis hermanos y mis hermanas. Les voy a leer un pequeño concepto acerca de quedar exento, lo que significa la Pascua. Dice, la exención o la Pascua del Señor habla de eximir, que la persona, mi hermano y mi hermana, queda libre de sus obligaciones legales. Dice, hacer que una persona quede libre de una carga, culpa u obligación o hasta compromiso. Hacer que una persona quede libre, mi hermano y mi hermana. Muchos israelitas de aquel tiempo, en el tiempo de la Pascua, tenían un compromiso, tenían una deuda que pagarle al Señor. Pero aquí, como el concepto dice, hacer que una persona sea libre, el Señor así lo hizo.
No es que uno solo se lo va a hacer, mi hermano, mi hermana. Es el Señor el que lo hace, el que pone el medio para que la persona quede libre, completamente libre. Vamos a ir aquí mismo en Éxodo 2, hermanos, pero unos versículos atrás. No voy a darle la vuelta a las hojas, ¿verdad? El versículo 23 dice: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y no dejará entrar al heridor. Si usted se pone a estudiar, hermanos, ese heridor es un espíritu acorneador, que acornea, que va y con la intención de la cual él ha sido enviado, hermano, para herir, dice aquí, para matar, así directamente y sin más vueltas, para matar. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor aquella puerta. Pasará el Señor aquella puerta, fíjense. Se lo brincará. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Ahora, mi hermano y mi hermana, usted se ha puesto a pensar, ¿por qué, como ahorita hablamos hace un momento, por qué hay tantas enfermedades, tantas dolencias en nuestros cuerpos? Porque la palabra de Dios se cumple, hermanos. Muchas veces en nuestras casas, en nuestros hogares, no está pintado ni el dintel ni los postes de nuestras casas con la sangre del Señor. Con nuestras bocas decimos que amamos al Señor, pero con nuestros actos, la fe, que es la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo, no se ve. No se ve que nuestras manos o nuestros pies hagan conforme a nuestra boca dice. Dice que amamos al Señor. El Señor dice: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. No se mira, hermanos. Y caemos en mentira. Y la ley espiritual se cumple. Pasa en los espíritus de las tinieblas también a nuestro hogar. Si no está pintado, hermanos, si nuestra casa y nuestro hogar no está cubierto con la sangre del Señor Jesucristo, ahora en este tiempo. Vamos a ir unos versículos atrás, hermanos. Lo que acabamos de ver es cómo el Señor libra las casas de sus hijos, en este caso del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver un asunto acerca de la señal de los hijos de Dios, versículo 13. Éxodo 12, versículo 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sabe usted, mi hermano y mi hermana? El asunto es la señal, lo que vamos a ver aquí ahorita en este pequeño pasaje. Dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre. Nuestra casa, mi hermano, mi hermana, tiene que estar cubierta con la sangre de Cristo hoy en este tiempo. Pero usted sabe a qué se refiere el Señor cuando le llama la tierra de Egipto al final. Dice: cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué es la tierra de Egipto, hermano? La tierra de Egipto representa al mundo. Y nosotros estamos viviendo aquí, hermanos, en el mundo. Estamos aquí en el mundo. O se va a ir a vivir a la luna. Se puede ir a vivir no se puede, hermano. Estamos aquí en este mundo que está lleno de pecado, que nos trata de contaminar día con día. Pero dice el Señor aquí: la sangre os será por señal. Ahora, la señal está en su casa, hermano, de que usted es hijo de Dios. ¿Está pintado su puerta con la sangre del Señor Jesucristo? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Está amando al Señor?
¿De veras, como dice él? ¿En verdad? ¿O no? Están muy tristes, hermanos. Ya no escuché ni un amén, ni un aleluya. Yo sé que estos mensajes son un poco duros, hermanos, pero el motivo, el asunto de la cena del Señor, hermano, es un asunto serio, importante. Es una serie importante. La señal, hermanos. Dice aquí la señal. La sangre os será por señal. Es como una bandera, hermanos. Es como cuando usted pasa con una bandera. Imagínense aquí que va el ejército mexicano. ¿Qué bandera lleva? La bandera mexicana, ¿verdad? No va a llevar la de Estados Unidos ni la de Rusia. Igual nosotros llevamos la bandera del Señor Jesucristo, hermano. Es la señal, la sangre. Pero ¿sabe también qué quiere decir señal? Es como una evidencia, como una marca. Nosotros estamos tintados de tinte. Estamos pintados, hermanos, con la sangre del Señor Jesucristo, o deberíamos estarlo. Aleluya. Aleluya. Pintados con la sangre del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra marca de que somos hijos de Dios verdaderamente. El cómo usted se convierte en hijo de Dios está bien claro, hermano. Ya lo hemos explicado mucho. San Juan capítulo 1, versículo, creo que es desde el 11. Y el Señor empieza a enseñar cómo convertirse en hijo de Dios de verdad. Un ejemplo de la señal, mis hermanos y mis hermanas, es el arco iris que el Señor puso. ¿Usted ha visto los arcoíris? Amén. Que vienen colores así bien bonitos. Miren cómo es el diablo de malvado, ¿verdad? Y mentiroso. Que incitó a los homosexuales a que pintaran su bandera. Fíjense, qué cosas, ¿no? Estamos hablando de señales. Para que fuera su señal, su marca. Es una aberración, hermano. Es una aberración. Pero muchos de los hombres y mujeres que siguen ese movimiento de homosexualidad, muchos, mis hermanos y mis hermanas, están siendo engañados por el enemigo. No quieren a Dios en su corazón. Espíritu de rebeldía está morando dentro de ellos. Espíritu de rebeldía. No quieren someterse a Dios tampoco. Porque no quedan libres el hombre y la mujer, mi hermano. No le vaya a echar la culpa nada más a los demonios. Acuérdense, los espíritus de las tinieblas son incitadores. Pero al final usted y cada uno de nosotros decide su actuar. No le vaya a echar la culpa al diablo, porque el diablo va a decir, a ver, ¿yo qué culpa tengo? Yo nomás le dije, mira, ahí está, agárralo. Él lo agarró, él se lo comió. No voy a tener mentiras en su mente, mi hermano y mi hermana. Porque el diablo, mire, de voladita se va a lavar las manos. Dije, no, yo tengo la culpa. Yo nomás lo estaba, en mi trabajo, va a decir el diablo, mi trabajo es orillarlo. Pero el que decide es él. Así le va a ser, mi hermano y mi hermana. No crea que el diablo va a decir, ay, no, déjalo, pobrecito, fue mi culpa. ¿Qué va a decir eso el enemigo, mi hermano y mi hermana? De ninguna manera. De ninguna manera. Dice aquí, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, dice el Señor, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Hay dos palabras, mi hermano y mi hermana, acerca de pasar. Pasaré. Pasaré de vosotros. Una es cuando dice el Señor que pasaré acorneando, como acorneando. Y la otra es de brincar, saltar. Pasaré saltando. Se va a brincar unas casas, hermano. Se brincó unas casas, mejor dicho. Y otras casas se metió. E hirió, dice aquí la escritura. E hirió. La sangre por señal, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a hablar acerca de la sangre. Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Versículo 9. Voy un poquito rápido, hermano. Génesis 4, versículo 9. Dice, y
Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Usted qué cree, mi hermano y mi hermana? Si la sangre de Abel clamaba, ¿qué cree que va a ser la sangre del Señor Jesucristo? ¿No tiene idea? La sangre nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no, como le repito, y le voy a estar repite y repite, pero no es nomás así porque sí. Es cuando usted ya participó de la cena del Señor e hizo un nuevo pacto. Hermano, el pacto no es nada más de Dios con nosotros. Ay, sí, yo les voy a dar todo lo que necesiten. No, hermano. Es bilateral de los dos lados. Que también no nos deja. Es un compromiso, así es, hermana. El compromiso es que también nosotros nos comprometemos con el Señor. Así como Él se compromete con nosotros. Porque muchos piensan que nomás ese es el Señor. El que está obligado a satisfacer las necesidades y hasta los caprichos de las personas. No es así, hermano. Compromiso es nosotros con Dios. Y Dios se compromete con nosotros. ¿Y por qué cree usted que se invalida el pacto? Porque el hombre y la mujer peca, rompe el pacto. Vamos a ir aquí mismo, Génesis capítulo 9, versículo 4, dice, 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Usted ha comido sangre, hermano? Bastantes. Antes. Si no se ha arrepentido por eso, debe hacerlo. Aleluya. Todo aquel. Sí. Si uno comía, había platillos, ¿verdad? Aquí en México hay platillos que se hacen con sangre de animales. Hay inclusive animales que se hacen, que se cocen, ¿verdad? Que es un platillo que hacen los... Como la del puerco. La del puerco, es la principal. Y hay otras que se hacen el platillo en su misma sangre, hermano. Eso está mal, el Señor lo prohíbe, dice aquí. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Fíjense, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Son leyes espirituales, hermano, que el Señor estableció. Porque algunos se preguntan ahora, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué me va mal? Algunos se preguntan, mira, ¿por qué se murió el pariente aquel? Aquí está, hermano. La palabra de Dios es bien clara. Y es nuestro deber, hermanos, primeramente obedecerla. Y también compartirla. Compartirla. Si el Señor nos ha manifestado su misericordia y su bondad, hermano, que ha tenido con el hombre, que le manifiesta cuál es el camino, ¿a poco no se lo debemos de compartir a nuestros semejantes? Claro que sí. Aleluya. Por supuesto, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir a Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7, versículo 27. Dice, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Cualquiera persona que comiere de la sangre,
la tal persona será cortada de entre su pueblo. Cualquier persona, mi hermano y mi hermana, que desprecie o que menosprecie el asunto de la sangre, hermano, va a ser cortado. Va a ser cortado aquí, dice, de entre su pueblo. Va a ser quitado de una forma o de otra, pero va a ser quitado. Le estoy mostrando las leyes espirituales acerca de la sangre, mi hermano y mi hermana. Levítico 7, versículo 27. Dice, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Hay un asunto importante, mis hermanos, acerca de rituales mágicos. Son de las tinieblas, hermano. Rituales de brujería, en pocas palabras, para que me entienda, que se hacen con sangre. Se hacen con sangre, hermano. Porque el diablo, hermano, no quiere que a usted o que a mí o cualquier hombre o mujer le vaya bien. De ninguna manera. El diablo quiere que se vaya a condenación todo hombre y toda mujer. Si va con un brujo o una bruja, no vaya a usted pensar que ese brujo o esa bruja quiere que a usted le vaya bien. No, hermano, de ninguna manera. Muchos son charlatanes, pero los que son brujos de veras saben a qué Dios están sirviendo. Están sirviendo al diablo. Y las obras de su padre van a querer hacer. Son asesinos. Todo brujo y toda bruja es un asesino. Adelante, hermano. Hermano, ¿nos podría compartir usted su opinión acerca de la Coca-Cola y la causa de su consumidor? Sí, claro, hermano. Hay un asunto importante acerca de la Coca-Cola. El Señor manifestó hace un tiempo un asunto sobre que en la Coca-Cola, mis hermanos y mis hermanas, dentro de su fórmula, que supuestamente es súper secreta, que nadie la conoce, hermano, está muy bien resguardada. En su fórmula de preparación se incluye sangre humana. Sangre humana. Y si contiene sangre humana, hermano, y no conocemos cómo está constituida, cómo está hecha la Coca-Cola, y en todos los países, hermano, en todos los países están obligados, fíjense, están obligados a decir de qué está hecho. Pero ¿sabe qué hace la Coca-Cola? Dice, bueno, mira, aquí ponle, no sé, 100 litros de agua, pero échale jarabe de Coca-Cola. Y es lo que le echan, hermano. Y de ahí se respaldan para no revelar su fórmula. Le llaman jarabe. ¿Qué es un jarabe? Es azúcar con sangre. Otras cosas le ponen, hermano, cosas más, ¿verdad? Pero lo importante es, hermano, que usted tiene que saber que tiene sangre humana. Todo cristiano no debe de tomar Coca-Cola. Todo hijo de Dios no debe de tomar Coca-Cola porque tiene sangre. Ahora, yo sé que ustedes pueden decir, pero no, hombre, Rodolfo está mal de la cabeza. Ahora nos va a decir que no tomemos Coca-Cola. Miren, cuando usted esté en su casa, si usted tiene televisión, y si no, búsquelo en internet, lo va a encontrar. Mire los anuncios de la Coca-Cola. Pongan atención. Y ahí dice, magia de verdad. Le pone ahí Coca-Cola y ya cuando se termina el anuncio, la magia del sabor, la magia de verdad. Es un asunto mágico, hermano. Y lo ponen delante de la gente y la gente se traga todo eso. O por los ojos o si no, se toma la Coca-Cola bien sabrosa, ¿verdad? Bien frío. Relleno. Todo aquel, hermano, que coma sangre, hermano, va a morir, va a perecer y va a pasar a condenación al infierno. Si usted también ha bebido Coca-Cola, tiene también que arrepentirse, mi hermano y mi hermana. Poner delante del Señor ese pecado, esa falta, y arrepentirse por haber bebido sangre. Muchas veces, hermano, y en el tiempo atrás, usted puede investigar, hasta salía los refrescos, hermano, con sebo humano. A veces aventaban, dicen ahí, hasta bebés en las máquinas de la Coca-Cola. Uñas y dedos. Uñas, dedos salían ahí. Entonces, usted revise en internet, le van a salir las fotos, la evidencia, mi hermano y mi hermana. Yo he escuchado que, bueno, allá
Estados Unidos que una vez le encontraron a un dedo en una de esas de las plantas. Sí, hermano, mire, Porque cuando alguna persona se iba ahí, se caía o voluntariamente o involuntariamente, ahí se iba, pues se molía con los... se molía todo. Yo pienso que los mueles no se molían solitos. Mire, yo me acerqué bueno, el Señor me trajo, mejor dicho, ¿verdad? El Señor me trajo aquí a esta iglesia, hermano, cuando yo tenía como 18 años. Ya tiene un ratito de eso. A los 14 años, mis hermanos y mis hermanas, yo iba a otra iglesia, se llama La Puerta Hermosa. Es un ministerio grande aquí en la frontera. Y ahí, hermanos, me enseñaron este asunto de la Coca-Cola y me mostraron la evidencia y todo eso, hermano. Ahí en la iglesia. En otra iglesia donde yo estaba antes, donde yo era un niño. Cuando yo estaba bien jovencito. Me mostraron el asunto de la Coca-Cola. Pero ¿sabe qué pasó conmigo, hermano? Yo no le tomé importancia. No le tomé importancia. Hasta cuando nos empezamos a acercar más al Señor. Y el Señor empieza a manifestar. Cuando hablamos aquí acerca de los magos, de la brujería, de la hechicería. Cuando hablamos acerca de las pociones mágicas. ¿Qué es lo que es la Coca-Cola, hermano? Una poción mágica. Hasta cuando el Señor, mire, no nos jala las orejas. Es cuando entonces ahora sí ya empezamos a hacer, ¿verdad? Vamos a continuar, hermano. Éxodo capítulo, perdón, ¿dónde nos quedamos? Éxodo capítulo 4. Sí. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Ya terminamos el asunto, hermano. Vamos a pasar a Éxodo capítulo 4. Versículo 22. Dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira, hermano, esto es una verdad bien grande de las Escrituras. Y dirás así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Fíjense, hermano, lo que pasa. Acuérdese cómo nosotros somos hechos hijos de Dios, cómo nos convertimos y nos adherimos a la familia celestial. Cuando dice aquí Israel, está haciendo referencia al pueblo de Dios. Aleluya. Dice, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. El Señor lo está estableciendo, hermano, y lo está declarando de forma abierta y poderosa, hermano, con poder. Aleluya. Israel es mi hijo. Está diciendo, mi hermano y mi hermana, que son nación, la nación de Dios. Desde antes de entrar en Egipto, ya el Señor había establecido a Israel. Pero entraron a Egipto, al mundo. Así entraron, hermano. Porque ya se había profetizado que así iba a suceder. Y ahora aquí le está diciendo, hey, ya suéltalo. Ya suéltalo, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Usted es hijo de Dios, mi hermano y mi hermana? Aleluya. Aleluya. ¿No? Bueno, nosotros como hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, estamos obligados a servirle al Señor. Si el Señor dice, Rodolfo, tienes que hacer esto, te encomiendo esta tarea para que la hagas, nosotros cómo debemos de responder, sí Señor, yo lo voy a hacer, porque es nuestro Padre, hermanos. Muchos nada más quieren recibir de parte del Señor. Uno nomás queda para acá,
Nomás quieren recibir de parte del Señor, pero no quieren ponerse a trabajar, servirle al Señor. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Dice, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dice el Señor, mi hermano y mi hermana, en su palabra, que el Señor mismo perdona a su hijo. Dice, yo perdono a hijo que me sirve. El Señor perdona a sus hijos que les sirven. Y mire, y los defiende, hermano. Y nos defiende. Y el ejemplo está aquí, en la Pascua del Señor. El origen de la cena del Señor. Vamos a ir aquí mismo en Éxodo capítulo 11, versículo 7. El Señor defiende a tu pueblo, mi hermano y mi hermana. El Señor nos defiende. Ya vimos cómo el Señor también nos exime, nos hace libres de nuestras deudas, mi hermano y mi hermana. Capítulo 11, versículo 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Dice aquí, fíjense, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Fíjense, el Señor, Dios Todopoderoso, en el tiempo antiguo, en los tiempos del Éxodo, hermano, es el mismo que está hoy aquí, hermano. Aleluya. Es el mismo que Señor, Dios Todopoderoso, que sabe hacer la diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. No son sus hijos. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios. Los egipcios son la gente del mundo. Y acuérdese esto en su mente. Muchas de esas gentes del mundo van a ser hasta nuestros parientes de sangre, mi hermano y mi hermana. Él sabe hacer la diferencia entre esos, los del mundo, y dice los israelitas, nosotros, el pueblo de Dios. Aleluya. Ya estamos separados, hermano. Grábese eso en su mente. No podemos estar queriendo unir nuevamente con el mundo, sino que cree que va a pasar. Imagínese que pase el Señor como en el tiempo antiguo y mira que usted está en la casa de alguien del mundo y no con la intención de servir a Dios y ministrar en esa casa, mi hermano, mi hermana, sino con la intención de adherirse, de juntarse con los del mundo, de convivir, de soltarse del Señor para irse con los del mundo. ¿Qué cree que va a pasar? Dice aquí el Señor, yo sé hacer la diferencia. Le va a tocar el mismo pago que los del mundo. Así que tengan cuidado, mi hermano y mi hermana. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil para muchos, mis hermanos y mis hermanas. Pero mire, que el asunto del día de hoy es mostrar el origen de la cena del Señor, de dónde sale, de dónde empieza, que es la Pascua. Pero mire, mi hermano y mi hermana, y usted me va a decir si es cierto o no. Lo mismo que pasaba en el tiempo antiguo, es lo mismo que pasa hoy, mi hermano y mi hermana. Se repite. Y se va a seguir repitiendo, mi hermano y mi hermana, hasta que el Señor venga. Dice que el Señor va a venir y va a gobernar con vara de hierro. Ahorita el Señor gobierna, hermanos. Pero ¿con qué vara cree que es? Con una vara de madera. Y duele. Pero cuando el Señor venga a gobernar en el milenio, lo va a hacer con vara de hierro. Al que se le peguen las piernas, hermanos, no se le va a hinchar. Se le va a romper. Porque es de hierro. Se va a romper. Ahorita el Señor le dan un balazo en la pierna, por ahí no es. Y uno dice, ay, me dolió. Y me arde, y ya llevo un mes y me arde todavía. Y el molesto.
y el moretón, y hasta se abre la herida, ¿no? Pero cuando sea la vara de hierro, mi hermano y mi hermana, las piernas se va a romper, le va a dar un balazo y se va a romper. Va a ser más severo el castigo de Dios. Más severo que ahora. El Señor, mi hermano, mi hermana, con nosotros, Él está siendo muy misericordioso. Amén. Acerquémonos al Señor, porque no siempre va a ser así, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Mire, que se le está avisando, y espero que haya puesto atención a este asunto del origen de la cena del Señor. Lo que sigue, mi hermano, es ya explicar de qué se trata el asunto de la cena del Señor, qué se va a hacer, qué es cada cosa, ya con detalle. Y más adelante, si el Señor nos permite, vamos a ver las amonestaciones en la cena del Señor. Vamos a ir, mi hermano y mi hermana, ya para terminar, al libro de Lucas. Vamos a regresar a Lucas. Y con eso terminamos, mis hermanos. Yo sé que a veces nos extendemos en el tiempo. Bueno, no tanto. A 1 hora apenas. Lucas. Con esto vamos a terminar. Capítulo 22, donde estábamos. No, perdón, era en Mateo. Pero vamos a Lucas. Lucas, capítulo 22. Versículo 15. Es un pasaje paralelo, hermano. Lucas 22, 15. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice el Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Palabras del Señor Jesucristo, hermano. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y qué dice el libro de Mateo, mi hermano y mi hermana? ¿Se acuerda? Mateo 26. No pierdas este pasaje, hermano. Ahí agárrenlo con un dedito. Mateo 26. Versículo 29. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta que lo beba en el reino de mi Padre. ¿Y qué dice el 16 de Lucas 22? Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Son, mis hermanos, como les dije, son 3 ceremonias solemnes del Señor. Son 3 Pascuas. La Pascua del Éxodo, mi hermano, mi hermana. La Cena del Señor es la segunda. Y la tercera se va a celebrar en el reino de los cielos. La tercer Pascua. La segunda que dijo es, tenemos que hacer Es la Cena del Señor. Más adelante vamos a ver cuando el Señor instituyó la cena, hermano. Vamos a ver el asunto de por qué la ceremonia la tenemos que hacer. Y cada cuándo y cómo se tiene que hacer. Lo vamos a ver en el siguiente mensaje, hermano. El asunto del mensaje del día de hoy, como se lo dije y se lo repito, es el origen de dónde viene y dónde sale la cena del Señor. Y es la Pascua, la víctima de la Pascua del Señor. Es el pago que el Señor pone por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Nosotros no tenemos manera ni forma de pagarle al Señor. Dice la Escritura que el hombre dará todo lo que tiene por su alma. Y es cierto, hermano. Pero ahora le pregunto yo, ¿y si no es suficiente? ¿Alguien tiene que pagar por usted o no? Aleluya. Claro que sí, alguien tiene que pagar por nosotros. Pero en este caso, mi hermano, mi hermana, no cualquiera puede pagar por nosotros. Solamente el Señor Jesucristo lo pudo hacer. Acuérdense, la primera Pascua, mi hermano, mi hermana, es la del Éxodo, cuando el Señor hizo libre al pueblo de Israel, a la nación de Israel, el linaje de sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la segunda, mi hermano y mi hermana, ahí es donde entramos nosotros,
los que somos hechos hijos de Dios, cuando el Señor nos dio el poder, la potestad para hacerlo. Quiere decir que le da, no es que usted tenga poder, hermano, de así como en las películas, sino que le dio el Señor a usted la libre decisión para convertirse o no en pueblo de Dios. El Señor, mi hermano, mi hermana, abrió las puertas a todo aquel que quiera. Antes no se podía y no era tan fácil, mis hermanos y mis hermanas. No era tan fácil hacerlo. Acuérdense cuando vimos el asunto de la mujer cananea y sirofenicia, acerca del pan de los hijos, ¿se acuerdan? Amén. El Señor no le hacía caso, hermano. La señora le estaba gritando, Señor, hijo de David, mi hija está enferma, mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor se iba de largo, no le hacía caso. Amén. Porque si el Señor le dijo, y no le dijo a ella, le dijo a alguien que le dijera. Le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la nación, el linaje de sangre. Todavía no se cumplía, hermanos, que él moría. Y él no podía ir en contra de la palabra, no podía ir en contra de su misma palabra. Y él seguía de largo. Hasta que el Señor vio el fruto, hermano, en la mujer, ¿verdad? Que le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, le reconoció como Señor. Amén. Y agregó, ¿verdad? Mira que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Le reconoció, ¿verdad? Le reconoció que, primeramente, como dijo el Señor mismo, que la salvación venía de los judíos. La salvación venía de los judíos. Ahora, la tercer Pascua, mi hermano y mi hermana, se va a celebrar en el reino de los cielos. Amén. Hay misterio ahí. Hay misterio ahí de cuándo. Porque no se sabe con certeza cuándo va a ser. Cuándo va a ser el fin de los tiempos. Cuándo va a ser el milenio. No se sabe con certeza, mi hermano y mi hermana. El Señor ha manifestado a muchos de sus santos cuándo va a ser. A algunos no les va a tocar, hermano, estar vivos en el cuerpo físico cuando eso suceda. Pero dice la Escritura que todo ojo le verá. Todos se van a dar cuenta. Aleluya. Amén. Unos van a ser resucitados Amén. para pasar con el Señor a su reino eterno, pero otros para condenación, al fuego eterno, dice, Aleluya. al lago de fuego y azufre. Ahora usted, ¿dónde quiere estar, mi hermano, mi hermana? ¿Sufriendo o en el reino de los cielos? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos, ¿verdad? Aleluya. Parece tan fácil, ¿verdad, mis hermanos y mis hermanas? Sí, Pero para muchos, llega. para muchos, no, deje usted de que lleguen, que lo acepten, que quieran. ¿Por qué mucha gente quiere sufrir? Hay mucho entenebrecimiento de la mente. Hay mucha mentira del diablo y del enemigo. Hay muchas mentiras, hermano, que le orillan a los hombres y a las mujeres a actuar mal, a estar mal, a no quererse acercar al Señor. ¿Por qué el hombre insiste en pecar? ¿Por qué el hombre y la mujer no quieren tomarse de la mano de Dios? No le quiere servir. Dice el Señor que Él vino a la tierra. Él vino aquí a la tierra con un propósito, mi hermano y mi hermana. Y estoy hablando de un momento no grato. Y dice que cuando Él pasó, hermanos, para herir a la tierra, dice que no había hombre, no encontró a nadie. Imagínense que venga el Señor, a ver, voy a pasar cuentas con esta gente, con esta nación, para que me rindan cuentas. Y dice el Señor que no encontró a nadie que hiciera vallado. No encontró a nadie que estuviera sirviéndoles, con otras palabras. Y dice también que no encontró a hombre. Con hombre me refiero a hombre o mujer, hermano. Y no encontró a hombre que se parara, dice, delante de la brecha entre la tierra, entre la nación y Dios. Así como cuando Moisés intercedía por la nación de Israel y le decía, no lo destruyas, mira, ¿qué van a decir las demás naciones? Que nos sacaste de Egipto, pero que nos dejaste morir en el desierto.
Y así como se ponía en medio Moisés, dice el Señor después, vine y no encontré a nadie. No encontré a nadie. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, ha instituido la cena del Señor para que nosotros nos adhiramos por completo al cuerpo de Cristo y recibir poder, así como el poder del Señor Jesucristo. Dice el Señor que los que creen en su nombre, inclusive cosas mayores que Él hizo, cosas mayores harían. Y miren que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, del día de hoy.